Masej Nazir da Samer Gimel Amudale 63a, primera línea dice la Mishnah. Nazir Shegilach benotalo sheutame. Im tuma yedua soter. Veim tuma teom eno soter. Dice la Mishnah, un Nazir que cumplió su lapso de Nezirut y después trajo korbanot, los korbanot que tiene que traer, y se cortó el cabello, que también es lo que tiene que hacer. Y luego de culminar con su lapso de Nezirut, se enteró que durante su lapso de Nezirut se impurificó. Se impurificó como muerto durante su lapso de su Nezirut. Normalmente, un nazir que se impurifica durante su lapso de su Nezirut, como un muerto que pasa, se le tumba todo y tiene que volver a empezar a contar. Pero aquí se enteró cuando ya acabó todo. La pregunta es, ¿qué hace? Dice la Mishnah, depende. Si es una tuma yedua, ¿sí? Y voy a usar este término, pero voy a explicarlo antes de usarlo. Tuma yedua es una impureza de un muerto que es posible que es conocida para otras personas. ¿Sí? Vamos a entender esto un poquito más en la Gemara. Si es una tuma yedua, entonces efectivamente tumba todo y tiene que empezar todo de vuelta. Sin embargo, si el tipo de impureza que se enteró que tuvo durante su lapso, que se enteró después que la tuvo durante, es una tuma tehom, que es tuma tehom, una impureza oculta, que no existe nadie que la sabe, ¿sí? Una tuma oculta, ya que es oculta, en ese caso cerramos el ojo y decimos de que no hace falta, no tumba nada y puede seguir todo normal. Y ya que se enteró después de que ya acabó el lapso de su Nezirut, es válido y no tumba nada. Entonces, si es una tuma yedua, o sea, una tuma que es posible que la gente que es expuesta, conocida, en este caso, sí tumba todo y tiene que empezar de vuelta. Si es una tuma tehom, tuma oculta, en ese caso decimos que ¿qué? Que no tiene que tumbar todo. De que no tumba todo. Sigue diciendo la Mishnah, sin embargo, todo esto es cuando ya culminó el lapso de Nezirut, trajo korbanot y se cortó el cabello. Y después se enteró que durante el lapso de Nezirut se impurificó. Ahí es que decimos que si es una tuma oculta, no tumba nada. Pero si aún, ¿sí? Si se acabó el lapso de su Nezirut, ¿sí? Y trajo los korbanot, pero no se ha cortado el cabello, y ahí se enteró que durante su lapso de su Nezirut se impurificó, en ese caso, inclusive si fue una impureza oculta, va a tumbar todo. Así nos dice la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah, Keitzat, ¿cómo funciona esta alajá de Tumat Teom? Dice la Mishnah, un ejemplo, dice la Mishnah, te voy a decir cómo funciona. Eradrit volo meara, venimtza metzaf al pia meara, dame. Nimtza meshuka bekarkah meara, yarat leaker taor. Dice la Mishnah, por ejemplo, un nazir que se impurificó por ejemplo, con unas de las impurezas que no tumban su lapso de Nezirut. Por ejemplo, se impurificó con uno de los 8 reptiles, ¿sí? Que no tumba los días y por eso tuvo que ir tiene que hacer tevilá, pero sigue contando los días de Nezirut, ¿sí? Y después sale de la tevilá, el tiempo antes, ¿dónde hacía la gente la tevilá? En una cueva, que había agua ahí, ¿sí? Entonces fue a la cueva, hizo tevilá ahí, se sumergió, porque tenía que purificarse la impureza que no altera el tema de Nazir, Tumat Sheretz, ¿sí? Y después sigue contando los días de su Nezirut y después ve que hay un kazait del met, una cantidad, 27 gramos de una persona muerta, un pedazo de carne, ahí flotando en el agua de la cueva. ¿Sí? Dice la Gemara, en este caso, aunque se enteró después de que ya culminó el lapso de su Nezirut y trajo como se cortó el cabello, tumba todo y tiene que empezar otra vez. ¿Por qué? Porque ya que estaba flotando, es algo que posiblemente la gente lo sabía. No es una tumba oculta, sino una tumba posiblemente expuesta. Por lo tanto, tumba todo. Sin embargo, si después de que culminó su lapso en su Nezirut, trajo los korbanot y se cortó el cabello, se enteraron que hay un muerto enterrado debajo del agua de la superficie de la cueva, que ahí es una tumá oculta, y se enteraron porque se enteraron, pero es algo oculto que no había como alguien lo sepa. Entonces, en este caso, inclusive si él bajó para refrescarse dentro de la cueva, dentro de ese agua, y era nazir, no va a tumbar todo. ¿Por qué? Porque como dijimos, cuando es tumá teom, cuando es una tumá oculta 100%, si ya culminó su lapso de su nezirut, ya trajo korbanot y se cortó el cabello, no va a tumbar sus días que ya realizó. Sigue diciendo la Mishnah, sin embargo, todo esto es cuando el nazir en principio estaba impuro ¿con qué? Con una impureza que no altera el nazir. Y tenemos duda con el tema. Y después se enteró que se impurificó con algo que tiene que ver con muerto. ¿Sí? O sea, al principio estaba impuro, como dijimos, con tumat sheretz, con uno de los 8 reptiles. Pero litaer mi tumat met tamé, shecheskat tamé, tamé, vejeskat taor taor sheraglaim nadabar. Dice la Gemara, sin embargo, si su impureza primera era porque seguro había tocado un muerto, en este caso, también si ya pasaron los 30 días después, se purificó en ese mikve, ¿sí?
porque estaba impuro por un muerto al principio, y luego se enteró que había una tumá tejom, una tumá oculta, en ese caso inclusive que ya se cortó el pelo y ya acabó todo y ya trajo los korbanot, ahí sí va a tumbar. ¿Por qué? Porque cuando ya estaba tamé seguro por muerto, se tumá teom sí vuelve, aunque es algo muy light, sí vuelve a despertar lo que había antes. Si jescat tamé tamé, si era tamé antes, se mantiene tamé. Todo lo que decimos de que cuando es tumá teom no altera el problema, y si se enteró después no pasa nada, es únicamente cuando en un principio no era tamé o era un tipo de tumá de que no alteraba el nazir, por ejemplo, tumá de los 8 reptiles. Eso se arregla en la davar. Hay un poquito de lógica decir de que no aplica esta alajá de tumá teom más, ¿sí? En el caso que era tamé de un principio con tumá met. Muy bien. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Mina Nemile, ¿dónde vemos una fuente de esta alajá? Que tumá teom, ¿qué es tumá teom? Vamos a usar este término, pero ¿qué es tumá teom? Una tumá oculta, ¿sí? ¿Cómo sabemos que tumá teom no tumba los días de Nezirut? Así acabamos de ver en la Mishnah. Sí, obviamente cuando ya acabaron el lapso de su Nezirut, trajeron korbanot, se cortaron el cabello y se enteraron que durante había tumá teom. ¿Cómo sabemos que en ese caso tumá teom no tumba? Dice la Gemara Rabbi Elazar, te amar kra vejiyamut met alav befeta pitom. Alav bimjoveret lo. Dice Rabbi Elazar, te voy a decir dónde lo aprendemos. Respecto a un nazir que se purificó con un muerto, que normalmente cuando se purifica con un muerto tumba todo lo que hizo hasta ahorita. Está escrito que esto es únicamente vejiyamut met alav befeta pitom. Alav, cuando él tiene claridad sobre él, cuando hay claridad sobre él. Y en este caso que es tumá teom, que es una tumá oculta, que no era posible tener claridad. ¿Por qué? Porque estaba oculto 100%, entonces no tumba. De ahí lo aprende Rabbi Elazar. Sin embargo, Resh Lakish lo aprende de otro lugar. Resh Lakish Amar, Amar Kra, Kien Tameh la Nefesh Obederech Rejoká. Kiterech, Maderech Begalui, Afkol Begalui. Resh Lakish lo aprende. Entonces, Rabbi Elazar, que es la opinión anterior, lo aprende de dónde? Lo aprende de un nazir que se purificó muerto, que en la Torah está escrito, Vejiamut Meta Alav. Alav cuando él tiene claridad, si es tumá teom no. Sí, lo aprende literal del mismo nazir que se impurificó. Los versículos de la Torah. Pero Resh Lakish lo aprende de Korban Pesach. Está escrito respecto a una persona que no pudo hacer Korban Pesach el 14 de Nisan, ¿sí? La primera fecha. ¿Y por qué? Porque estaba impuro, porque estaba lejos, que ahí se le da una opción de hacerlo cuando en Pesach Sheni, en el segundo Pesach. Dice el versículo lo siguiente: Kiyetame la nefesh obeder rejoká, ya sea porque estaba impuro o porque estaba en un camino lejano. Dice la Gemara, comparamos uno con otro. De la misma manera que el camino es algo oculto o algo expuesto, el camino siempre es algo que se ve, algo expuesto, ¿sí? Entonces, igualmente la tumá, para que sea una tumá que puede tumbar el primer Pesaj y dártelo para el segundo Pesaj, tiene que ser una tumá que sea expuesta, ¿sí? Que esté conocida. Dice la, pero si es una tumá tejón, una tumá oculta, ahí ya no puedes posponer el Korban Pesaj para después. Entonces, de la misma manera que en Pesaj aplica que tumá teom no es una tumá real, no es la tumá que la Torah me dice, igualmente en Nazir, tumá teom no es la tumá que me dice sobre Nazir que tumba todo. Así nos dice Resh Lakish. Entonces tenemos dos fuentes, Rabbi Elazar dice una y Resh Lakish dice otra. Sin embargo, viene la Gemara y pregunta, Ve'ela adetnan, es de tumata teom kol sheno mekira echad besof haolam, aber mekira echad besof haolam es enzo tumat tehom. Bishlama le mande amar kiderech shapir. Él le manda amar mejuveret lo, mekira echad besof haolam ma'yave. Vetu, hadetania motze met, mushkav le rochba shel derech, bitrumata me benaziru basiat pesach taor, ma'ishna. Ela tumata teom gemara gemirela. La Gemara pregunta, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en la baraita está escrito, ¿qué es tumá teom? Hay una baraita que dice, ¿qué es tumá teom? Y dice, te voy a explicar. Tumá teom es, tiene que ser una tumá oculta, tan oculta que nadie conoce que existe esa tumá, esa impureza. Pero si hay una persona en el mundo, si aunque está al final del mundo, que no lo conozco, una persona que sabe de esa tumá, ya no es tumá teom. Ya no es tumá teom y sí va a tumbar todo. Dice, un segundo. Según la explicación de Resh Lakish, que me lo compara con el camino en el Korban Pesach, entiendo. Podemos decir que en este caso, cuando ya lo sabe una persona, ya es como camino. ¿Por qué? Porque el camino es expuesto por lo menos a una persona. Esto también es expuesto a una persona y por lo tanto ya no es tumá teom. Pero según la explicación que me dice la primera explicación que me dice que lo aprendemos del versículo en Nazir, en el mismo Nazir que se purificó con muerto, Vejiyamut met alav befeta pitom, alav es él. Y si la persona lo tiene oculto, debería ser tumá teom aunque hay una persona lejana que lo sabe. Pregunta la Gemara. Primera pregunta. Entonces, esta primera pregunta es en contra la primera opinión, contra Rabbi Elazar. Y la segunda pregunta dice la Gemara, también contra la opinión de Resh Lakish tengo una pregunta, porque hay una baraita que dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que encuentra un muerto que está enterrado bajo un camino? ¿Sí? Y el muerto no está enterrado
paralelo al camino, sino está enterrado a lo ancho, de tal manera que si una persona pasa por ahí, seguro pisa por encima, o sea, pasa por encima de él y se impurifica. En este caso, la halajá es así. Respecto a terumá, ¿sí? El que pasa por ahí se impurifica, el Cohen ya no va a poder comer más terumá, porque se purifica. Pero respecto a un nazir que pasó por ahí y no sabía y solo se enteró después, o respecto a Pesach, no hay problema. Dice la, pues tú me dices que la fuente es una fuente del pasuk, de la Torá, entonces ya sea la opinión de Resh Lakish, ya sea la opinión de Rabbi Elazar, que es una fuente de la Torá, pues debería aplicar en todos. Porque esta varita me dice de que no, de que en este caso, si es para terumá, sí aplica tumá, y para nazir y para Pesach, no. Debería ser para todos iguales, o para todos sí o para todos no. ¿Cuál es la diferencia? Dicen, por eso tenemos que decir, no como dijimos, que efectivamente no hay una fuente de la Torá para eso, sino el concepto de tumá teom, que cuando es una tumá oculta, no tumba los días de Nazir, cuando se enteraron después del lapso de Nezirut, después de cortarse el pelo, después de los korbanot, se enteraron que durante el lapso de Nezirut hubo tumá teom, no tumba, es no una fuente de la Torá, no hay una fuente de la Torá para eso, sino es alajá le Moshe mi Sinai. Y alajá es una alajá que recibió Moshe en el monte Sinai. Y esa alajá la recibió únicamente ¿en qué? La recibió únicamente en Nazir y Korban Pesach, y no la recibió en terumá. Y por eso no hay ningún problema. Entonces no es una fuente de la Torah, sino es alajá le Moshe mi Sinai. Muy bien. Sigue la Gemara diciendo: Ima chelo gilach bejule. Mantana. Amar Rabbi Yohanan Rabbi Eliezer hi de amar tiglachat meakevet. Escuchen bien, en nuestra Mishnah vimos que todo lo que decimos que tumá tehom no tumba es únicamente si la persona ya acabó el lapso de Nazir, trajo korbanot y se cortó el cabello. Pero si la persona acabó el lapso de su Nezirut, trajo korbanot y aún no se ha cortado el pelo, aunque ya acabó el lapso de Nezirut y trajo korbanot, decimos que ¿qué? Que el hecho que no se cortó el pelo es como si fuera que no acabó el lapso de Nezirut, y si se enteró del tumá teom, sí en ese caso tumba todo. Dice la hermana, ¿quién es la opinión de nuestra Mishnah? Dice Rabbi Yohanan Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer efectivamente dice que cuando un nazir trae los korbanot, no acabó todavía. No es que hay una obligación adicional de cortarse el pelo, pero ya acabó. No. El corte del pelo es parte del proceso esencial de los 30 días. Y ya que no se ha cortado el pelo y se entera el tumá teom, sí va a tumbar todo en ese caso, según la opinión de Rabbi Eliezer. Ahorita la Gemara viene y dice lo siguiente. Nosotros mencionamos al principio del Masejet, sí, en la página 16, que hay una discusión entre Jajamim y Rabbi Eliezer. Escuchen bien, cuando un nazir se impurifica después de que culmina su lapso de su Nezirut. Cuando se impurificó, ojo, el caso nuestro es cuando culminó el lapso de su Nezirut, trajo korbanot, se cortó el cabello y se enteró que durante el lapso de su Nezirut se impurificó. ¿Sí? Ahorita nosotros vimos una discusión al principio del Masejet entre Jajamim y Rabbi Eliezer, un nazir que se impurificó después de que culminó su lapso de Nezirut, pero todavía no trajo korbanot y tampoco se cortó el cabello. Ahí fue el momento de la impureza. Según Jajamim tumba 30 días mitrabanan, y según Rabbi Eliezer únicamente 7 días, que es los días que tarda para el proceso de purificación. ¿Sí? Ahorita, una vez ya dijimos que nuestra Mishnah es como Rabbi Eliezer. La Gemara ahorita trata de analizar y por ende, tumá teom tumba. Sí, tumá teom tumba únicamente cuando no había traído korbanot y cortado los pelos. Pero si ya trajo korbanot y no se cortó el cabello, sí tumba en ese caso. Todo lo que decimos que tumá teom no tumba es cuando ya trajo korbanot y se cortó el cabello. ¿Sí? Según Rabbi Eliezer, cuando nuestra Mishnah dice que tumba, la pregunta es, tumba los días de Nezirut, pero ¿cuántos días de Nezirut tumba? Sí, porque Rabbi Eliezer dice, al principio del Masejet que mencionamos, que si se impurificó al final de los días, antes de los korbanot y cortarse el cabello, ¿cuánto tumba nada más? En Rabbi Eliezer 7 días. La pregunta aquí en nuestra Mishnah, cuando decimos que tumba, soter, ¿cuánto tumba? ¿7 días o 30 días? ¿Cuánto tumba? Según la opinión de Rabbi Eliezer, ¿sí? Bai Rami Barjama, nitma betoch melot, venodalo leachar melot. Mau, batar, un segundito, sí. Mau, batar yediaz linan viediachar meloti, olo. Ulemai, lemistar. Pregunta la Gemara lo siguiente. El Rami Barjama tiene la siguiente duda. Un nazir que se impurificó, ¿sí? Con una tumá conocida o con una tumá teom, con una tumá oculta, dentro de los días de Nezirut, ¿sí? Que en ese caso cuando es, y se enteró de esto solo después de que acabaron los días de Nezirut, pero antes de que se cortó el cabello. Que en este caso decimos que en la Mishnah, que en este caso no hay diferencia entre tumá yidua y tumá teom, ya que fue antes de cortarse el cabello, en ambos tumba lo que hizo soter. La pregunta es ¿cuánto según Rabbi Eliezer tumba? Vamos según el momento que nos enteramos de la tumá. Y el momento que nos enteramos fue después de que ya acabó los korbanot. ¿Sí? O puede ser que en este caso vamos según el momento en la cual fue la impureza. ¿Y cuándo fue la impureza? Nos enteramos después, pero fue durante.
¿Y cuál es la diferencia si vamos en un momento que fue o en el momento que nos enteramos? Dice la Gemara respecto a cuántos días va a tumbar. Si vamos según el momento según el momento de la impureza, pues va a tumbar todos los días de Nezirut. Y si vamos según el momento que nos enteramos, que cuando nos enteramos, cuando nos enteramos de esto, después de los días que culminó el lapso de su Nezirut, aunque fue antes de cortarse el cabello, pero después del lapso de su Nezirut, en este caso va a tumbar únicamente, ¿cuánto según la opinión de Rabbi Eliezer? 7 días. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara Marraba, Tashema. Te voy a traer una prueba de nuestra Mishnah. Imachelogilach benkach o benkach soter. Ejidam idiitiada lebetoch melot tzrichal memar. Era lablejan melot shmamina. Veadain tibaelach kulo soter o shiva soter. Dice la Gemara, te voy a tratar de traer una prueba de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah está escrito que si una persona, un nazir, culminó su lapso de su nezirut, trajo los korbanot, pero aún no se cortó el cabello. En este caso, si se enteró que se impurificó durante su lapso de su nezirut, ya sea con tumá yedua o ya sea con tumá teom, tumba. Dícele a un segundo, ¿cuándo fue que se enteró? Yo ya le adelanté un poquito más, pero yo ya le adelanté cuándo fue que se enteró, pero lo repetimos. ¿Cuándo fue que se enteró? Si se enteró durante el lapso de su nezirut, pues es obvio que tumba, ¿sí? Porque un nazir que durante su lapso de nezirut se purifica, pues tumba. Tenemos que decir que aquí, ¿qué pasó? Que durante su lapso de su nezirut se impurificó. ¿Pero cuándo se enteró? Después. Y aún así está escrito la palabra que soter, tumba. Dicen, perfecto, vemos que es soter, pero mi pregunta es, ¿cuánto soter? Si 7 días o todo, no me ha solucionado. Dice la Gemara, te voy a explicar. Leman. Ile male Rabbanan, pshita de culo soter. Veile Rabbi Eliezer, kol lachar melot shiva soter. Dice aparentemente, muy sencillo. Según Jajamim, al principio del Masejet, que dicen que un nazir que se purificó después de culminar su lapso de su nezirut, antes de su tevilá, antes de traer los korbanot, tumba 30 días, pues obviamente aquí también va a tumbar ¿cuánto? 30 días, va a tumbar todo. Pero según Rabbi Eliezer, ¿sí? Si tu duda es según Rabbi Eliezer, pues no hay duda, porque según Rabbi Eliezer, de la misma manera que al principio el Masejet dice que únicamente se tumban 7 días, y hay que contar 7 días, pues aquí también nada más se tumban 7 días. Dice la Gemara, no puedes decirme eso, ¿por qué? Amarlach, Hanemilikit, Maharmelot, Veilifne Melotu, Odil Mashaniach de Idia Harmeloti, dice la Gemara, es muy diferente al principio del Masejet, como dijimos. ¿Por qué? Porque todo lo que dijimos que según Rabbi Eliezer tumba 7 días, es únicamente cuando se impurificó, después de que culminó los días de su Nezirut, ¿sí? De su Nezirut, cuando ya acabó, cuando el momento de la impureza fue después de los días de su Nezirut, antes de traer los korbanot y cortarse el pelo, pero después de los días de su Nezirut. Y aquí el caso es cuando la persona se purificó durante y solo se enteró después. Se puede ser que en este caso, según Rabbi Eliezer, ya es más la cosa. La pregunta es si vamos en un momento del conocimiento o según un momento que efectivamente se impurificó. Dice la Gemara, Umina. Katani, Benka, Jubenka, Soter, Veloka Miflegi. Dice nada, todavía podemos traer una prueba de la Mishnah, porque la Mishnah dice que tumba. Y no especifica entre un caso que se purificó durante, o se impurificó durante y se enteró después, y no diferencia entre un caso que se impurificó después, o un caso que se impurificó durante y se enteró después. Ya que no hay diferencia, decimos que también en este caso vamos en el momento del conocimiento. Cuando nos enteramos después, entonces nada más 7 días. Así dice la Gemara. O sea, del hecho que la Mishnah dijo Soter y el autor es Rabbi Eliezer y no especificó y no hizo diferencia con otro caso, más que en todos los casos son ¿qué? 7 días. Ahorita la Gemara viene y trae una baraita que habla de diferentes leyes con tumá teom. Nuevamente, ¿qué es tumá teom? ¿Qué significa ese término tumá teom? Una tumá oculta que inclusive una persona lejana no la conoce. Como vimos antes, ahorita la Gemara trae una baraita y habla sobre esto. Tanu Rabbanan, amotze met mutal le rochba shel derech. ¿Sí? ¿Qué pasa? Una persona que pasa por un camino, ¿sí? Y se entera que por el camino que pasó había un muerto enterrado, como el caso que vimos antes, no a lo largo, ¿sí? Sino a lo ancho del camino. De tal manera que el que pasó por ahí, seguro, pasó por encima. Y si pasó por encima, ¿qué pasa? Se impurificó, aparentemente. No hay posibilidad que no pasó por encima. Dice la baraita, depende. Si es un tema, si es para tema de terumá, o sea, lo que el Cohen come, efectivamente decimos que es tamé y no puede comer terumá. Pero si es para tema de nazir y se enteró solo después de que trajo los korbanot y se cortó el cabello, ¿sí? O para tema de Korban Pesach, que ya hizo Korban Pesach y se enteró y ahorita no sabe si comer o no comer, no sabe qué hacer, en estos casos es tahor. Ubenazir, ubeose Pesach, tahor. Respecto a nazir y Korban Pesach, la persona es tahor. ¿Sí? O sea, no tumba sus días de su nezirut y no le decimos que tiene que hacer un Korban Pesach en segundo Pesach. ¿Por qué? Porque es una tumá tehom. Porque ya que estaba oculta esa tumá, estaba enterrado, no había ninguna tumba ni ninguna nada, y después se enteró, es tumá tehom. Dice la Gemara, de la baraita, Bamet vanía murim she'en lo makom la'avor. Aval yesh lo makom la'avor, af le trumá tahor.
Todo lo que decimos, dice la Gemara, que para terumá es tamé y únicamente para Corbán Pesaj y Nazir es tahor, este tumá tehom, es únicamente cuando efectivamente no había otra opción y el muerto estaba enterrado en todo lo ancho del camino, de tal manera que no hay posibilidad de que cuando pasó una persona no se impurificó. En ese caso decimos que ¿qué? De que en terumá sí queda también, porque seguro se impurificó. Otra vez, Nazir y Corbán Pesaj tahor, pero en terumá también porque seguro se impurificó. Pero si no estaba sobre todo lo ancho y había unos lados que podía pasar por ahí, y puede ser que pasó por ahí y ya tenemos duda, en ese caso también para terumá va a ser puro, porque ya que es tumá tehom y tenemos duda, permitimos también en terumá. Sigue diciendo la Gemara, Bamet vaniva murim, shemetzao shalem, aval meshubar o meforak, afilu en makom laavor, jeshin shema ben aprakim avar. Sigue diciendo la baraita que también en el caso que no hay lugar para pasar, o sea que el muerto está enterrado en todo lo ancho y no hay tenemos duda, pero no estaba completo el muerto, sino estaba dividido. De tal manera que puede ser que la persona cuando pasó, ¿qué pasó? Pasó justamente por las divisiones y no por encima. Entonces, otra vez, ya que tenemos duda en este caso, cuando es tumá tehom, inclusive en terumá, va a estar permitido y va a estar puro. ¿Por qué? Porque puede ser que pasó entre. Ya que hay duda, permitimos en este caso. Ubekever, afinu meshubar meforak tamem, mipne shekever metzalfo. Pero esto es únicamente cuando está enterrado el cuerpo directo. Pero si está enterrado en un hueco y el hueco es completo, de punta a punta, de ancho a ancho, de extremo a extremo en la calle, ¿sí? O sea, aunque esté dividido el cuerpo, no pasa nada, no que no pasa nada, sino si el kever está todo el hueco decimos que está me. O sea, por lo tanto, aunque esté dividido, todo se vuelve como una tumba grande. Entonces, en este caso, seguro se impurifica. Obviamente, tiene que haber una condición de que entre el cuerpo y la parte de arriba del kever haya por lo menos un tefaj y no haya ningún hueco alrededor. Sigue diciendo la Gemara. Bamet varim murim bemealech berraglab, aval taun o rajub tame. Lefi shemealech berraglab efshar shelo yigav shelo yasid shelo yail. Tauno Rahub y Efsharlo Shelo Yigav Shelo Yasid de Shelo Yail. Dicen ahí, todo esto es únicamente, también cuando no es un muerto que está en una tumba, que todo se vuelve tamé sino parcial, es únicamente cuando la persona está caminando. Y ahí decimos que si está dividido el cuerpo, ya que hay chances de que no se impurificó, por lo tanto decimos de que la tumá queda pura. Pero si no está caminando, o sea, también para la terumá queda puro porque hay chance que no se impurificó. Pero si no está caminando, si no, ¿qué está pasando? Si no está cargando algo, de tal manera que cuando carga se enjoroba un poquito, o está caminando por encima con un animal, de tal manera que seguro el animal pasó por encima porque el animal es mucho más ancho, entonces no puede pasar, no hay chance de que pasó justo entre los huesos, a diferencia de una persona que camina derecho, sí. Entonces en este caso decimos de que seguro se impurificó y para terumá se va a mantener tamé. Sigue diciendo la verdad. Bamet varim murim betumata tehom. Aval tumá yedua shloshtam temehim. Veizo y tumata tehom kol shem mekira echad besof haolam, mekira echad besof haolam en su tumá tehom. Y obviamente todo esto es cuando la impureza es una impureza de tehom. ¿Qué es tumá tehom? Oculta completamente, pero si es tumá yedua, o sea que hay posibilidad que alguien la sabía, en este caso no nada más para terumá va a estar tamé, sino también para Pesaj y para Nazir va a tumbar todo y para Corbán Pesaj va a tener que hacer otro Corbán Pesaj. ¿Y qué significa tumá tehom? Combina la baraita diciendo como dijimos antes, cuando nadie la conoce, cuando es oculta, inclusive una persona al fin del mundo no la conoce, pero si alguien la conoce, una sola persona al fin del mundo ya no es tumá tehom. Sigue diciendo la baraita, ya tamun beteven ubestrorot, arezo tumata tehom. Bayami ubafela o menikikas laim enzo tumata tehom, velo ambru tumata tehom el alemet bilbar. Y culmina la baraita diciendo, y con esto acabamos, de que todo lo que decimos tumata tehom es cuando el muerto estaba enterrado bajo paja o bajo piedras, de tal manera que no se podía realmente y naturalmente ver. Ahí decimos que es una tumá oculta y aplica la halajá que aplica. Pero si el muerto estaba en el mar, sí, flotando en el mar, o estaba en un lugar oscuro y por eso no lo vieron, o estaba entre los huecos de la piedra, en este caso no se llama tumá tehom. ¿Por qué no? O sea, en una cueva de piedras o algo así, no se llama tumá tehom, no se llama una tumá oculta. ¿Por qué? Porque sí es posible que una persona lo vio. En el mar puede ser que lo vieron cuando era de día, o puede ser que en el lugar oscuro, cuando el sol rayaba ahí, ya también se veía. Y también respecto a las piedras, también es posible verlo con una velita. O sea, para que sea tumá tehom tiene que ser que efectivamente esté tapado la tumá completamente, de tal manera que no haya posibilidad que nadie lo vio. Y culmina la baraita diciendo que toda esta halajá de tumá tehom es únicamente y solamente que somos permisivos en tumá tehom cuando ya pasó el lapso de Nezirut y trajo los korbanot y se cortó el cabello, que ahí decimos que cerramos el ojo y es como si fuera que no pasó nada, es únicamente para tumat met, únicamente para impureza de muerta. Pero para el resto de las tumot, como Zav y Zabá, ahí no aplica todo este concepto de tumat tehom en absoluto. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.